Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias por nuevamente estar aquí en el Instituto IBI y sobre todo por seguir en esa parte donde verdaderamente estamos comprometidos, tenemos una responsabilidad y hacerlo vivo lo que Dios nos habla y nos enseña. Doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que el Señor, esa tierra que está haciendo surcos grandes para producir verdaderamente y que podamos entender con inteligencia lo que Dios nos quiere decir y nos quiere hablar, y esté preparado tu corazón para recibir. Pero también quiero hacer hoy una exhortación para ustedes que están ahí. Hoy quiero que por favor, si tú ves a tu hermana, a tu hermano, le digas si ha sido edificante para tu vida estar en el instituto. Hoy tienes una gran responsabilidad. Es muy triste. No el que está aquí, de esta manera que Dios nos ha puesto ahora, no el que está aquí, jamás sea protagonista, porque la gloria Dios no la comparte con nadie ni el protagonismo de nadie. Antes nos usa, antes Él quiere, y eso sí cumplimos. Pero sí quiero decirte algo. Aparte también como hermanos, si verdaderamente has recibido de Dios, háblale a aquellos servidores, hermanas, lo que tengas contacto, a que verdaderamente se prepare, estudie, escudriñe. Hay una gran responsabilidad y tú lo sabes. A que entre al instituto, que tome aunque sea una materia, no es necesario tomar todo, pero que lo haga. Verdaderamente es muy triste ver algo que me llama mucho la atención, porque no rechaza al que está acá hablando. Esa es la responsabilidad de él con Dios. El que rechaza es a Dios, porque Él provee, Él da, Él pone los medios. Estaba yo recordando, por eso estoy haciendo esa exhortación. Recordaba yo como todos los tiempos de comprar una cámara de video que nunca se pretendió ser algo que, ay, para que salga en televisión o programa. No, jamás pretendió eso. Y se hizo en nosotros, en la humanidad, el esfuerzo. En la provisión fue Dios. Pero sí da tristeza. También lo mismo pasó con la Cámara de Mujeres de Fe. En un cumpleaños, para solicitar algo, pusimos una parte grande y yo decidí dar eso mío, que sé que es de Dios, a lo que es esto. Para todos, pero da tristeza, mucha tristeza. Dios no quiere un pueblo ignorante. Dios quiere dar. Y Dios Él proveó, Él hizo esa provisión para nosotros. Fíjate, después de tiempo, para estas fechas, de todo esto que pasó, nosotros sin saber, si no es Él guiándonos. Pero bueno, tienes una responsabilidad también. Exhorta a tu hermano. Ayuda a tu hermano. Vamos a ver ese amor que se tiene a la propia, curiosamente les hablo, el amor que se tiene a una gloria humana, que quiere ser exaltado, que quiere tener la gloria, que quiere humana, terrenal. Lucas capítulo 20, versículo 45-47. Jesús le dijo a sus discípulos en presencia de toda la gente: tened mucho cuidado con los escribas, porque les encanta ir por ahí con vestiduras largas y que los saluden ceremoniosamente en las plazas y ocupar los asientos preferentes en las sinagogas y los mejores sitios en los banquetes y en las cenas. Y luego, con el pretexto de hacer muchos rezos, devoran las haciendas de las viudas. Esos son los que van a recibir una condenación más severa. Quiero decirte algo que me llama mucho la atención, y sé que tengo hasta esposas de pastores, hermanas. Mucho cuidado con ese protagonismo, mucho cuidado con esa situación, y que en la carne es genial. Pararnos a saludar a todos los hermanos. Y parece ser que
el fin justifica, pero no es así. La carne es carne. Y eso tenemos que tener mucho cuidado los que servimos. Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente nadie. Y esto no es un partido, esto no es algo humano en el que tú te quieras dar a conocer. Eso no es una verdad. Alguien me decía, qué padre, qué hermoso, o sea, palabras más, palabras menos, no sé si son las mismas, pero decía, impactar. Yo te voy a decir algo. La palabra impacta. Dios impacta en la vida de las personas. Pero nosotros no somos nada delante de Él. Nada. Y una de las cosas que tenemos mucho cuidado, esa parte, yo lo he visto. Pastores que se paran para saludar a toda la congregación, así como que, ¡ay, qué nobleza! Y no es, por favor, son emociones, sentimientos, situaciones carnales nada más. Hay muchas cosas más. Mucho más. Los escribas, los rabinos, siempre esperaron honores extraordinarios. Así hay muchos, que esperan honores, que casi se ponga alguien de tapete, que llegó el famoso tal, casi que en el avión, yo creo, donde en el transporte o donde vengan, bueno, normalmente usan otro, les pongas hasta luces y quieren alfombra roja hasta el lugar donde van a predicar. Aunque usted no lo crea. Y para esto habían establecido muchas reglas. En centros de estudio eran los rabinos, los eruditos que tenían preferencia. En banquetes, los más viejos. Hay anécdotas, hay historia. Dicen que había 2 rabinos que se ofendieron mucho porque muchas personas los habían saludado como que tengáis mucha paz, pero ¿qué creen que les había faltado? Maestros míos. Y pretendían que ellos fueran considerados por encima de los padres. De los padres. Decían, el respeto que debes a tu maestro es casi como el que le debes a Dios. Y el respeto que se le tiene a un maestro debe estar por encima del que se le tiene al padre. Porque tanto el padre como el hijo deben respetar al maestro a ese nivel. Y otra frase, si el padre y el maestro perdieran algo, lo que pierde el maestro es más importante, porque el padre, porque el padre no ha hecho más que traerle a uno a este mundo, pero el maestro enseña sabiduría que le va a usted permitir entrar en un mundo venidero. Si el padre y el maestro de alguien lleva cargas, debe ayudar al maestro en primer lugar y luego a su padre. Si el padre y el maestro están cautivos, deberán redimir primero al maestro y después al padre. Esas pretensiones se ven así como que, ¡ay! ¿Será verdad? No era nada bueno que las tuvieran. Y mucho menos poderlas tomar en cuenta. Por eso que nuestro Señor acusa a los escribas de devorar haciendas de las viudas. La ley obligaba al rabino a no cobrar por enseñar. Todos los rabinos se suponía que tenían negocios o trabajos para mantenerse y enseñar. Eso suena bien, pero también se enseñaba
que el mantener a un rabino era un acto de suprema piedad. Y hoy te pregunto, hoy día, traducido a hoy día, pastores que quieren usar a los servidores para hacer escuelas cristianas y cobrar. Yo te hago un mínimo de niños. ¿Te parece bien 50 niños de a 1,000 pesos? Vamos a ponerlo así. Sí, escuelas de home, de casa, que pueden enseñar maestros, etcétera, etcétera. Si se puede poner una escuela, que eso es lo que hacen muchas congregaciones para ganar más dinero, con eso de ay, es que Dios me hizo docente. Y entonces vamos a hacer una iglesia cristiana. Y de la iglesia, todos los niños. Pongamos que a 1,000 pesos. Son 50,000 pesos. No les pagan a los maestros, ¿eh? Algunos sí cuando los hacen en escuela. Porque ya es un negocio. ¿Te suena algo de esto? ¿El negocio? ¿Tenerlos en su cápsula de cristianos? Yo no conozco ninguna parte del Evangelio. Creo que es muy contrario. Que Dios nos quisiera meter en una cápsula de cristianos. No lo conozco. Tampoco conozco que nos liberemos en algo que Dios nos habla perfecto en su palabra. De tener cuidado, de con quién nos sentamos, de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que decimos, de cómo vivimos, de nuestro testimonio, de nuestra integridad. Bueno. Decían ellos, todo el que pone parte de sus ingresos en la cartera de los sabios es merecedor de un sitio en la academia celestial. ¿Ya vio? Si tú metes a tus hijos en un lugar cristiano, imagínate. Bueno, quiero decirte algo, algo muy real. Ay, mis hijos salen con puros amiguitos cristianos, ¿no? Yo lo he oído. Yo lo hice también y me da vergüenza porque es una pena lo que tuve que vivir para entender. Eso no es ninguna garantía. Y no es una verdad. No es una verdad. También decían, el que da asilo a un discípulo de los sabios en su casa, se le cuenta como si ofreciera un sacrificio todos los días. Fíjate. Deja que tu casa sea lugar de reunión de los sabios. Me sonó como cuando entran al Evangelio y presta tu casa, y qué bueno, para ver si chicle y pega, y los que traes se hacen bastante, ¿no? Como los multiniveles, ¿no? Pero lo peor, cuando empiezas a tocar el Evangelio y supuestamente va a ser algo para Dios. ¿Acaso las personas que abren su casa, se les advierte para qué la están abriendo? ¿Les avisan qué va a suceder? Nada malo, todo es bueno. Pero ¿qué pasa en la primera que Dios empieza a tratar? Porque se supone que de corazón estoy abriendo las puertas de mi casa para mi Señor, porque muchos hablan. Todo lo que Dios me da, la casa que yo tengo, es para mi Señor. Sí, aunque nada más es de labios, porque las cosas después empiezan a cambiar y terminan muy mal. Entonces es una enseñanza muy fuerte. Y es bueno, porque cuando empieza a tratar tu vida, cuando tú abres la casa, empiezan a hacer unos cambios hermosos, porque Dios te dice cómo le sirvas. No tú le dices a Él. Él te dice cómo, y cómo aprecia tu vida para irla transformando y cambiando. Pero a algunos no les avisan y terminan muy mal, desastrosamente. Señor, ten misericordia. A veces pensar
que haya mujeres con rabinos de pocos escrúpulos que eran presas fáciles, y más cuando estos con esa codicia. Por eso estos devorarían las casas de las viudas. Y era obvio que le repugnara, que le disgustara a nuestro Señor. Además, eran los hombres que tenían acceso a una cultura, que tenían puestos de responsabilidad en la comunidad. Y Dios nunca va a dar por inocente al que use una posición de confianza para aprovecharse y abusar de los que confían en Él. Y eso, desde que tú inicias un ministerio, es muy real. Que te acusen con mentiras, con difamaciones, que te digan lo que te digan. Pero si en realidad te aprovechas y abusas de los que confían en Él, tienes un problema. Vamos a ver qué precioso don. Lucas, pasaje 21, capítulo 21, perdón, en el pasaje de Lucas, capítulo 21, versículo 1 al 4. Coordine mejor la idea. Jesús miró hacia arriba desde donde estaba y vio cómo echaban sus ofrendas los ricos en los cepillos del templo. Y vio también a una pobrecita viuda que echaba 2 blancas. Y dijo Jesús: os aseguro que esa pobrecita viuda es la que más ha echado, porque todos esos echaron en la ofrenda de Dios lo que tenían de más, pero ella, que no tiene más que pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. En el atrio de mujeres del templo había 13 grandes cepillos que se llamaban las trompetas, por la forma que tenían, como con la parte estrecha para arriba y lo más ancho abajo. Cada cepillo recogía las ofrendas para un fin determinado: para la leña, para los holocaustos, para el incienso, para una conservación de los utensilios de oro, etc. Y Jesús, nuestro Señor, estaba sentado cerca de las trompetas. Después de sus agotadores debates con los emisarios del Sanedrín y de los saduceos anteriores que ya hablamos, estaba nuestro Señor tan cansado que se sentó. Y él pudo ver a la gente echar las ofrendas en esas trompetas. Vio a la viuda pobre. Y todo lo que tenía eran 2 blancas. Se llamaban leptas blancas. Y el leptón era una moneda pequeña. Y su nombre quiere decir la delgada. Así es que la comparamos con la moneda más pequeña. Pero Jesús dijo que la ofrenda de la viuda valía mucho más que lo que habían echado los ricos, porque era todo lo que ella tenía. El valor de la ofrenda va a determinar 2 cosas: ¿con qué espíritu lo doy? Íntegro, sincero. Una ofrenda que se hace por obligación, a regañadientes, para presumir, pierde su valor. La única ofrenda que sí vale la pena es la que se da con el corazón en amor, con libertad, con voluntad, sin obligación. Y 2, el sacrificio que supone.
porque lo que es una miseria para alguien es una fortuna para otro. Esas ofrendas que los ricos dejan caer para que todos los vean y escuchen, tintinean, no les hay ningún sacrificio. Yo llegué a ver entre dos hombres de esos nombres que, como cuando daban algo para misiones o para algo, enseñaban sus sobres para que los vieran los demás. Y los ricos ofrendaban después de calcular el valor de cada moneda. Pero ella, sí, aquellos que por ejemplo van a dar su diezmo, ¿no? Contabiliza y da lo exacto y da tanto. Y seguramente los que están alrededor y si lo ven, ¡ay, ¿por qué das tanto? ¿Por qué lo das? Pero ella daba con una máxima generosidad y no tenía más. El dar no es real hasta que te duele. Un regalo no es una señal de amor hasta que no te hayas privado de algo o trabajar horas extraordinarias con tu vida para hacerlo o con lo que haces. Qué pocos son los que le dan a Dios así. Hay alguien que cantaba de una manera fervorosa, de esta manera: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro. Mientras él se dice que acariciaba las monedas en el bolsillo para asegurarse de que no había ninguna de más de 3 céntimos entre las que iba a echar en la colecta. Sí, insensatez. Al ser capaz de leer la historia de las 2 blancas de la viuda sin hacer un examen de conciencia. Así es que si usted no pone su nombre en las ofrendas, en los diezmos de un sobre, no se preocupe. Dios sí sabe qué sobre es de usted. No se preocupe. Los pastores saben que deben orar por su iglesia, por la iglesia, pero qué más cuidado del mismo Dios vivo y verdadero por usted y que conoce todo. Él sabe cómo lo da. Él sabe qué da. Yo doy gracias de todo corazón a la iglesia del Señor, que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, de los que estamos ahí, de los que estamos de tiempo completo, doy gracias a Dios porque Él siempre ha proveído y siempre ha dado, y esos hermanos de verdad han multiplicado, y yo sé que ese Dios tan grande y maravilloso lo sabe. Y sé lo que hace mi Señor. Así como he visto, sin que usted espere dar para lo que voy a hablar, cómo los prospera Dios tan grandemente, porque ese corazón está siendo probado, está siendo enseñado, y si es la manera correcta, ay, hermano. Gracias a Dios por su vida. Lucas 21, versículos 5 al 24. Había unos que hablaban de las bellezas del templo, como sus piedras labradas y sus ofrendas votivas, pero Jesús dijo: de todas esas cosas que admiráis, se acerca el tiempo
en que no quedará una piedra sobre otra y serán destruidos todos los edificios. Maestro, le preguntaron, ¿cuándo pasará eso? ¿Y cómo podremos saber qué está a punto de suceder? Tened cuidado con que no os engañen, siguió diciéndoles Jesús. Vendrán muchos que pretenderán ser el Mesías y que dirán, yo soy él. Y ha llegado el momento. Pero no lo sigáis y no os alarméis cuando oigáis que se producen guerras y sediciones, porque hace falta que todo eso suceda antes, pero todavía no será el fin. Y Jesús siguió diciéndoles, unas naciones se levantarán contra otras y unos reinos contra otros. Habrá unos terremotos terribles y hambrunas y plagas. Todo el mundo estará aterrado. Habrá grandes portentos en los cielos. Pero antes de que suceda todo eso, os apresarán y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y os harán comparecer ante reyes y gobernadores porque tenéis relación conmigo. Entonces, tendréis ocasión de dar testimonio de mí. Haceos el propósito de no preocuparos por lo que vais a decir en defensa vuestra, porque en ese momento yo os daré una palabra y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir los que estén en contra vuestra. Os delatarán hasta vuestros mismos padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y todo el mundo os odiará por vuestra relación conmigo. Pero no se perderá inútilmente ni un cabello de vuestra cabeza. Mantendréis el control de vuestras personas a base de firmeza de carácter. Cuando veáis ejércitos sitiar a Jerusalén, no dudéis que ha llegado su destrucción. Los que estén entonces en Judea, que huyan a los montes, y los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan, y los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos serán los días de la retribución del Señor, en los que se han de cumplir las Escrituras. Pobres de las que estén entonces embarazadas o criando, porque habrá innumerables desgracias en la tierra, y violencia desatada sobre el pueblo, y caerán muchos a filo de espada, y a muchos llevarán cautivos a todas las naciones. Los paganos hollarán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Está fuerte. Vamos a ver un trasfondo, porque tenemos nuevas de problemas. Y es difícil, porque está reflejando, según esto, 4 ideas. Veamos. La idea del día del Señor. Los judíos creen que el tiempo tiene 2 edades. La edad presente, que es completa e irremediablemente mala y que acabará en destrucción. Y la era por venir, que será la edad de oro de Dios y de la supremacía de los judíos. Pero entre ambas estaba el día del Señor, que va a ser un tiempo terrible de cataclismos cósmicos y destrucción. Dolores de parto de la nueva era. Va a ser un día de terror. Te voy a dar las citas. Isaías 13:9. Y para que puedas tener esa comparación, Joel 2:1 y 2, Joel capítulo 2, versículo 1 y 2, Amos capítulo 5, versículo 18 al 20, Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Te lo vuelvo a repetir. Isaías 13:9, que es el que voy a tocar. Y lo puedes comparar con Joel capítulo 2, versículo 1 al 2,
Amos capítulo 5 versículo 18 al 20 y Sofonías capítulo 1 versículo 14 al 18. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Va a ser un día en que el universo va a sufrir sacudidas. Te doy las citas, por favor. Isaías capítulo 13, versículo 10 al 13. Joel capítulo 2, versículo 30 al 31. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar en la indignación del Señor de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. El día del Señor es una idea básica de pensamiento religioso en tiempo de Jesús. Y todo el mundo conoce esa terrible premonición. Y lo vemos reflejado en los versículos 9, 11, 25 y 26. Ahora, vamos a la siguiente idea. Espérame. La profecía de la destrucción de Jerusalén que se cumplió el año 70 después de Cristo. Después de un asedio en el que los habitantes llegaron al canibalismo y la ciudad fue literalmente piedra a piedra, Josefo dice que un número increíble de 1.100.000 personas perecieron en el asedio y 97.000 fueron llevadas cautivas. La nación judía fue casi borrada del mapa. El templo fue incendiado y desolado. Y en ese pasaje se hace referencia a ese acontecimiento todavía futuro, versículos capítulo 5, 6, 20 y 24. Te estoy hablando de Lucas. La otra, la segunda venida de Cristo. Jesús estaba seguro de que iba a volver otra vez. Y esa iglesia primitiva debería esperar su vuelta. Nos ayuda a comprender los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de la segunda venida. Si tenemos en cuenta que en los detalles está una relación con el día del Señor que se le aplicaron. Versículos 27 y 28 de este capítulo. Antes de la segunda venida se esperaba que muchos pretendieran ser el Mesías y que tuvieran lugar muchos cataclismos. A eso se referían los versículos 7 y 9. Y está la idea de la persecución por venir. Jesús previó y predijo las cosas terribles que habrían de sufrir los suyos por su relación con Él en los días por venir. A eso se refieren los versículos 12 y 17. Una referencia a las bellezas del templo, lo que mueve a nuestro Señor Jesús a profetizar. Pilares de pórticos, de las columnatas, eran de mármol blanco, de 12 metros de alto, hechos de un solo bloque de piedra. El adorno más famoso era una representación de una parra tota de oro, con racimos de la altura de una persona. Bueno, si fuera mi tamaño, si fueran chiquitas, pero una persona normal, pues bueno. Una descripción del templo en los días de Jesús la da Josefo en el libro de la Guerra de los Judíos, libro 5, sección 5. La fachada del templo no carecía de nada que pudiera sorprender a los ojos o la imaginación, decía, porque está recubierta por todas partes de planchas de oro de gran peso y a los primeros rayos de sol refleja un resplendor ardiente y obliga a apartar
quitar la mirada a los que intentan fijar en ella los ojos, exactamente igual que si hubieran querido mirar de manera directa al sol. Pero el templo les parecía a los extraños que lo miraban a distancia como una montaña cubierta de nieve, porque las partes que no estaban chapadas de oro eran extremadamente blancas. Claro que a los judíos les parecía imposible que la gloria del templo la redujeran a polvo. Vamos a ver cosas fundamentales de nuestro Señor, cosas fundamentales de una vida cristiana. Nuestro Señor sabía leer esas señales de la historia, sabía lo que estaba hablando. Los que estaban presentes estaban ciegos del desastre que venía. Pero él sabía la luz que venía a Israel. Y solo se van a ver claras, solo, con la óptica de Dios. Nuestro Señor, totalmente íntegro y sincero, dice, eso dijo a sus discípulos, es lo que podéis esperar si decidís seguirme. Sincero, claro. No como aquellos que cuando entras al cristianismo te dicen, ay, estás sufriendo por tu matrimonio, por tu vida. Sí, todos. En una naturaleza muerta que puedes esperar. Y te hacen creer que tu vida entra. El Señor, todo eso. El Señor murió por tu salvación. Tu salvación, tu vida eterna. Y cuando tú vas en la palabra y creciendo en ella y vas conociendo, te vas a dar cuenta de lo que en tu vida sin Dios tomaste decisiones e hiciste lo que toda naturaleza, como tú, como yo, como todos, tenemos. En el mundo natural, se dice que en una lucha con una causa de justicia, había un líder heroico y le escribe a un amigo, las cabezas ruedan por la arena, por favor ven para añadir la tuya. Nuestro Señor Jesús creía en los hombres como para ofrecerles no un camino fácil ni sencillo, es mentira, sino un camino de verdad heroico con Él. Jesús prometió a sus discípulos que nunca estarían solos cuando se enfrentaran con las tribulaciones. Ay, perdón, ahora sí no tomé el horario. Perdón, no sé cómo voy. 38 minutos. Eso llevo, ¿verdad? Ok. Espérenme tantito. Ok, ya listo. En la historia, los cristianos con su vida, cuando sufrían torturas y esperaban la muerte, sentían esa presencia de una manera muy especial. La cárcel se convierte en ese palacio. El patíbulo donde iban, en un trono. La tormenta, en una brisa grata. Siempre que está Cristo con nosotros. En la tormenta, en las situaciones que tú vivas, siempre está Cristo con nosotros. Nuestro Señor habla de una seguridad que va a sobrepasar las amenazas de la tierra. Ni un pelo de vuestra cabeza va a sufrir daño.
Hay algo que escribieron dos hombres. Me gusta por la forma en que está escrito. Hombres. Pero no quiero decirlo. Solo quiero decirte, verdaderamente, perdón por haberlo mencionado. No. Jesús es confianza, seguridad. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la verdad. Y si Jesús lo dice, nuestro Dios lo dice, es verdad. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 37. Ahora vamos a ponernos en guardia. Entonces habrá portentos en el sol, en la luna y en las estrellas. Y las naciones no sabrán qué camino tomar, aterradas por el rugido del mar y de las olas. Y los hombres desfallecerán de miedo ante lo que amenaza con sobrevenirle a la tierra. Porque los cuerpos celestes sufrirán sacudidas, y entonces verán el Hijo del Hombre venir en una nube, con gloria, con poder inmensos. Cuando todo esto empiece a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque ya faltará poco para vuestra redención. Jesús permítame un segundito. Jesús les dijo también una parábola para ilustrar su enseñanza. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya empiezan a brotar, sabéis sin que nadie os los diga que se acerca el buen tiempo. Pues lo mismo, cuando veáis suceder estas cosas, tomad nota de que el reino de Dios está cerca. Os aseguro que no pasará el tiempo de esta generación sin que suceda esto. Antes desaparecerán los cielos y la tierra que dejen de cumplirse mis palabras. Andaos con mucho cuidado, para que no os entorpezca el corazón por causa de la glotonería y la embriaguez y de los intereses de esta vida. Y ese día os sobrecoja por sorpresa, porque caerá como una red sobre los pobladores de la tierra. Manteneos en guardia, orando continuamente para estar en forma, para sobrevivir a todo lo que ha de suceder y estar firmes ante el Hijo del Hombre. Jesús se pasaba el día enseñando en el templo y de noche salía de la ciudad y se iba a dormir al raso en el monte de los olivos. Y a la mañana siguiente venía otra vez toda la gente a escucharle en el templo. Dos ideas principales. Segunda venida de Cristo. En los comentaristas he visto discusiones, especulaciones. Pero, y sobre todo hoy día puedo oír a famosos por su nombre y que les gusta la fama y que les gusta hacer predicciones como tipo Madame Sassou. O ya saben, aquel que mueve la mano. Pero no se nos ha concedido, y qué bueno, saber cuándo y cómo. Sí, vamos, y es algo importante, la historia se dirige a una culminación. Fíjese que los estoicos pensaban en la historia como un movimiento circular. Decían que cada 3000 años el mundo sufría una gran conflagración y luego empezaba otra vez y la historia se repetía. Eso quería decir que la historia nunca iba a ninguna parte y que la humanidad no hacía más que darle vueltas. La concepción cristiana de la historia es que tiene una meta y esa meta se va a alcanzar cuando Jesucristo sea Señor de todo. Eso es todo lo que debemos saber y se necesita saber. 2.
se hace hincapié en la necesidad, recuerde, de estar en guardia. ¿Alguna vez ha visto a alguien jugando, haciendo el deporte de esgrima? De ponerse en guardia, con todas sus protecciones y todo. Un cristiano nunca debe llegar a creer que está en una situación definitiva. Él está en un continuo estado de espera. Debemos vivir de una manera constante en esa sombra de la eternidad, en esa seguridad que nos estamos preparando para aparecer ante Dios. No puede haber algo que no tenga esa esperanza, un cristiano, y que sea más importante o más interesante para él. Nuestro Señor pasaba el día, entre la gente, y la noche bajo las estrellas del mismo su Padre Celestial. Él recibía la fuerza para encontrarse con multitudes en aquellos momentos de soledad con Dios. Se enfrentó con los hombres porque tenía la presencia de Dios. Vamos a un pasaje que, Dios mío, bastante difícil. Creo que si nos alcanza el tiempo, permítame. Sí. Bueno, no, sí está. Bueno, vamos a intentarlo. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. Estaba próxima la fiesta de los Ázimos, más generalmente conocida como la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas estaban buscando la manera de acabar con Jesús, pero no les resultaba fácil porque tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas, alias el Iscariote, que era uno de los 12, y este fue a los principales sacerdotes y los oficiales de la policía del templo para convenir con ellos la manera de entregarle a Jesús. Ellos se alegraron de que se les presentara una oportunidad y llegaron al acuerdo de darle dinero a Judas por sus servicios, y él se comprometió a buscar la ocasión para entregarles a Jesús a espaldas de la gente. Tiempo de Pascua. Precisamente cuando nuestro Señor Jesús llegó a Jerusalén para morir. La fiesta de los ázimos, o pan sin levadura, no era exactamente lo mismo que la Pascua. La fiesta de los ázimos duraba una semana, del 15 al 21 de Nisan, abril, y la Pascua se comía el 15 de Nisan, en una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esto en Éxodo capítulo 12. Aquella noche el ángel de la muerte había matado a primogénitos de las familias egipcias, pero había pasado por alto que eso quiere decir la palabra Pesaj, Pascua. Los hogares de los israelitas tenían el dintel de sus puertas marcado con la sangre del cordero, si usted lo recuerda. Y esa noche tomaron con tanta prisa su última cena en Egipto para salir huyendo inmediatamente que no comieron pan con levadura, porque habría requerido más tiempo esperar a que se leudara la masa antes de cocerla. Se elaboraban muchísimos preparativos para la fiesta de la Pascua. Se reparaban las carreteras, se aseguraban los puentes, se enjalbegaban las tumbas que estaban cerca de los caminos para que ningún peregrino se contaminara por haberlas tocado, acuérdese, inadvertidamente. El mes anterior de la tradición y el significado de la Pascua eran el tema de la enseñanza de las sinagogas. Y 2 días antes de la Pascua se llevaba a cabo en todos los hogares una búsqueda ritual de levadura. La cabeza de la familia
el esposo, llevaba un candil y buscaba solemnemente y en silencio por todos los rincones y las rendijas hasta que se tiraba la última partícula de levadura, es decir, de pan normal. Todos los varones judíos mayores de edad que vivían a un máximo de 25 kilómetros de Jerusalén debían ir allí a celebrar la Pascua. Pero era el sueño de todos los judíos, y aún lo es, celebrar en Jerusalén al menos una vez en la vida. Por eso había tantos peregrinos en Jerusalén para la Pascua. El gobernador de Palestina en tiempos de Nerón era un tal Cestio. Nerón trataba de quitarle esa importancia de la religión judía. Y Cestio, para convencerle, censó los corderos que se mataron en cierta Pascua. Josefo dice que fueron 256.500. Ahora bien, la ley establecía que habían de ser 10 los comensales para celebrar la Pascua. Lo que quiere decir que en esa ocasión, si las cifras fueran correctas, habría más de 2.700.000 entre peregrinos residentes en Jerusalén, una ciudad abarrotada de público, y donde se representó el último acto de ese drama de la vida de nuestro Señor. Esa atmósfera era inflamable en el tiempo de la Pascua. Podríamos poner un ejemplo, como no lo quiero hacer como darle mucho auge, pero yo he estado ahí y he estado ahí, no dentro, pero sí lo he visto alrededor, como cuando es un día de la independencia, como lo que hoy viene, ¿no? Que se aglomera todo el mundo y baja muchísima gente, y eso hasta ni cavidad hay, hay que tener mucho cuidado de la multitud. Entonces eso era como algo inflamable en ese tiempo. El cuartel general del gobierno romano estaba en Cesarea y normalmente bastaba con un destacamento reducido de tropas que se estacionaban en Jerusalén. Pero en la Pascua había muchos más. Así que el problema de las autoridades judías era cómo arrestar a Jesús sin que se provocara un levantamiento. Y vieron una solución en la traición de Judas. Satanás entró en Judas. Dios, no tú, Dios busca personas que sean instrumento. Lo mismo que Satanás. Una persona puede ser un instrumento para bien o puede ser un instrumento para mal. O de Dios o del diablo, no hay más. No hay a medias, ¿eh? O de Dios o del diablo. Esos seguidores del zoroastrismo creen que el universo es el campo de batalla entre el Dios de la luz y el de las tinieblas. Fíjese bien, y todos los seres humanos tienen que escoger un bandito. Y nosotros también sabemos que una persona puede estar al servicio de la luz o de las tinieblas, para que vea cómo Satanás se sabe la palabra y la puede transcribir, puede hacer todos sus rollos para que la gente crea, ¡ay, se parece casi a la palabra! Hay luz y hay tinieblas. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Eso sí, es muy real. Y lo puede usted buscar. No lo digo yo. Y hay una verdad. Satanás no puede haber entrado en Judas si Judas no hubiera abierto la puerta. ¿Qué puerta? La del corazón humano. No tiene la manija por fuera. Solo se puede abrir por dentro. Espero que entendamos. De ti depende si eres un instrumento de Satanás o de Dios. De nosotros depende. Usted se puede alistar y yo me puedo alistar al servicio de uno o al servicio del otro. Y ruego a Dios, y rogamos todos, que Dios nos ayude a escoger
lo mejor, que es Él. Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, por tu grandeza, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por verdaderamente abrirnos los ojos a la luz, por ser tus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor. Muéstrate más y más a nuestras vidas, Padre. Hoy te rogamos y te pedimos que nos ayudes. De verdad, ayúdanos, Señor. A mí me impacta, Padre, cuando puedo ver a alguien caminando con nuestro Señor. Y cuando llega el momento, Señor, de haber tomado una decisión que verdaderamente nos lleve a no al servicio tuyo, sino al otro. Gracias, Señor, por ser tu Hijo. Gracias por ayudarme, Padre. Te amamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por darnos entendimiento y darnos luz de tu verdad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, un gran abrazo y muchas gracias.